Hola amigas y amigos de TACA Televisión, como una semana más estamos con ustedes y como sigue siendo y suele ser habitual en estas semanas y en este programa de Al Día, me acompaña Arminda Melián, maestra de educación especial y psicopedagoga, ¿no? Y nuestro amigo y compañero Antonio Melián, que es licenciado en Ciencias Religiosas y mediador y orientación familiar. Podríamos hablar en esta época, en este momento que estamos en plena primavera, aquello de que en la primavera la sangre altera, pero parece que no es tan así, porque alterados y exaltados y otras cuestiones que ustedes pueden imaginarse, estamos todo el año, ¿no? Pero sí que es verdad que recién mes de marzo, creo que a mediados de marzo, se celebró el Día Mundial de la Felicidad. Y es un tema que recurrente debido a que en cierto modo todas las personas, todos los humanos de cualquier sexo, condición y raza intentan ser felices o intentan procurarse el máximo placer, y es uno de los objetivos vitales de las personas, ¿no? De toda la gente, ¿no? Y bueno, se me ocurrió pues hablar un poco entre nosotros sobre lo que nos sugiere este tema, este asunto, ¿no? Incluso basándonos en algunas encuestas últimas y no tan últimas. Y si nos remontamos muy atrás al Aristóteles, que hablaba de la felicidad y de la virtud, de arete y otras cuestiones de la democracia, uno de los filósofos más señeros de la historia de la filosofía mundial, ¿no? Y que centraba la felicidad, curiosamente, en un tema recurrente y que ahora se está hablando mucho y que se insiste y que además tiene su comprobación científica, ¿no? Uno de los factores más importantes de la felicidad es la amistad. Amistad leal, amistad sincera, amistad generosa. En definitiva, el contacto con el otro. El hombre, ser social, y que tiene que dar y recibir apoyo y afecto. Arminda, ¿por dónde puedes caminar tú respecto al tema este? Bueno, Paco, mientras te escuchaba hay varias cosas que me vienen, ¿no? Sobre todo esta sensación de ser felices, efectivamente, todos yo creo que estamos en la búsqueda de esa felicidad que en muchas ocasiones se ha vinculado con la alegría y que realmente tiene más que ver con la calma, con esa tranquilidad, con un estado de no ansiedad interna. Y por la sociedad en la que vivimos, de prisa, de estrés y demás, vivimos todos como con una especie de ansiedad y poca tranquilidad. Y entonces creo que una de las claves sería ir en la búsqueda de estos espacios de tranquilidad, que no tiene por qué ser solo en esta soledad, que también es muy interesante, sino, como bien decías, con amistades, pero con ese vínculo de personas con las que puedas confiar, con las que puedas soltarte, con las que realmente sientas que puedes hablar. Porque una de las cosas que más comentan los chicos, sobre todo en las edades de secundaria, que me ha alertado, y lo hablaba con otras compañeras profesionales y tal, que también están en institutos, que en ocasiones no están encontrando amistades de calidad, sino que todo lo que tú cuentes, eso va a ir en tu contra en algún momento, ¿no? Y la verdad que es algo preocupante porque nos damos cuenta que, claro, que los chicos cada vez viven en más soledad, viven con más necesidad de ser escuchados, porque el entorno social que están viviendo es más hostil que lo que vivíamos en nuestra época, ¿no? O todo eso se graba en un reel, o todo eso puede ser susceptible de llevarlo a redes sociales y en algún momento. Entonces eso genera mucha ansiedad y mucho estrés entre los jóvenes y realmente no está permitiendo que del todo puedan estar tranquilos, ¿no? para poder obtener esa felicidad. Pues fíjense que recientemente también salió un estudio, hace un par de meses, de la Universidad de Harvard, y justo sus investigaciones y conclusiones se refieren a lo que antes apuntábamos, ¿no? Que inciden en que un factor importante de felicidad
las respuestas de la gente, y además fue un estudio bastante importante porque es un estudio que se ha hecho lo que llamamos longitudinal a lo largo del tiempo, 75, 80 años, recabando datos y demás de otras generaciones y de otros tiempos, en el que se prueba que la felicidad sobre todo apunta hacia tener personas en quien confiar, tener amistades, tener amigos, familiares, que también recabó en otro tipo de informe que también de la Universidad de Copenhague, que hablaba de lo mismo, insistiendo en que tener tiempo para estar con los demás, tener tiempo para estar de forma cariñosa, afectiva, recompensante con la gente que nos quiere, que nos apoya y que nos escucha, Antonio. Sí, no, aquí hay muchísimos factores. Enumero los que recuerde así a bote pronto. Por ejemplo, la excesiva información, incluido la legal, que es a la que tú aludías. Segundo, la comunicación por otros medios informales, anormales y desnaturalizados, como son los medios de comunicación manuales que tenemos a nuestra disposición. O sea que unido a la alta información mal digerida, porque se nos dan por áreas y por consignas, ¿no? Prácticamente consignas. Tercero, grupos abiertos que unidos en su interior, endógenos, preparan, organizan y estructuran información negativa, apocalíptica, de alguna manera dañina, quita el sueño, altera el sistema nervioso y modifica el carácter de quienes se lo vaya creyendo o quienes incluso por no creérselo tienen miedo a esa desinformación. O sea que estamos en un mundo que no favorece la amistad. No estamos en Aristóteles, no estamos, que también el pueblo la disfrutó mucho y la vivió. Después el mal concepto que tenemos de la felicidad. Ya en otra intervención para no cargar mucho. Pero estos tres elementos, la desinformación, la mucha desinformación para meterla ya en el mismo paquete, y del sistema de los medios de comunicación en la mano individual de cada quien, favorece mucho la soledad, que es otro tema que había que tratar, favorece la desconexión, favorece el individualismo, el egocentrismo, o sea, todos los ismos que ustedes quieran poner, incluidos de la isleta. También, que es nuestro. Exactamente. Entonces, yo creo que por ahí va el tema. Y la falta de conocimiento o de praxis de qué es realmente la felicidad. Y sobre todo también, claro, las personas, los que nos escuchan y nos ven, habría que preguntarles en estas encuestas que se han hecho, ¿en qué cuestiones centran las personas de cualquier edad, sobre todo gente mayor o gente ya adulta, ¿no? Porque los niños casi siempre son felices, ¿no? Los niños más o menos viven, y uno recuerda a veces la infancia de la que decía Rilke que es la única patria, ¿no? Porque siempre uno, dentro de las carencias que había, era un mundo más inocente, más ingenuo, mucho menos competitivo, claro. Y claro, y esto también nos lleva a un tema, es decir, es muy poliédrico, hay muchas cuestiones que podemos tratar. Esa obsesión, esa casi angustia por conseguir la felicidad, por ser felices, por ejemplo, para evitar el dolor, el sufrimiento. Bueno, la gente también, los humanos también estamos preparados y estamos dispuestos y estamos sometidos al dolor de cualquier tipo, ¿no? Y eso se evita, incluso el dolor físico, cualquier cosa enseguida es un calmante, un analgésico, ¿no? Pero bueno, que también habría que hablar sobre este tema, ¿no? Bien, yo por seguir un poco extendiendo lo que es la estadística, ¿no? Lo que antes hablaba, ¿no? En el año 2018, por ejemplo,
2018 se hizo una encuesta a nivel europeo, también de miles y miles de ciudadanos. El país más feliz del mundo era Finlandia. Nivel educativo altísimo, educativo y de sanidad además altísimo. ¿Por qué? Y apuntaban 2 razones. Lo que antes apuntábamos, los encuestados siempre en todo momento respondían que tenían amigos leales que no le daban la puñalada por la espalda, en quien confiar, y curiosamente también se han manifestado muy felices porque tenían gobernantes, políticos y empresarios muy decentes, muy honrados. Apliquémonos el cuento. Es decir, las instituciones como factor fundamental de felicidad. Las instituciones y los que rigen las instituciones. Evidentemente, claro está, lo contrario, que lo tenemos en nuestro ambiente, ¿no? Lleva al desencanto, lleva a la desconfianza, pero estos factores, y volvemos a insistir en lo que los clásicos decían, ¿no? Aristóteles, Platón, Marco Aurelio, etcétera, grande San Agustín, la felicidad, el tener gente en quien confiar. Mira, ese dato es lo que apunto, porque además es un hecho real, es una encuesta que se hizo en el año 2018 y que viene a corroborar lo que también apuntaba antes esa última encuesta y estudio que se ha hecho en la Universidad de Harvard. Y en la práctica yo te lo corroboro, Paco. Realmente cuando hay vínculo con la familia, cuando puedes hacer ese soltar, ese poder compartir desde la verdad que te está pasando y ver que puedes confiar, que eso no viene luego de vuelta como una puñalada, ¿no? Como bien has dicho, o aprovechar esa información para lanzártela más adelante en otra cuestión. Cuando puedes hacer esa confianza en alguien, eso va liberando, porque sientes que no hay ese juicio, que no hay sino que realmente te quieren tal cual eres, con todas tus equivocaciones, con todas tus frustraciones, con todas tus alegrías y con todas tus ilusiones, ¿no? Porque el ser humano es así, y es algo que también yo quiero rescatar de lo que comentabas antes. Efectivamente, hay veces que creemos que tenemos que ser felices las 24 horas porque si no estamos entrando en depresión. Y realmente no es así, realmente hay día porque hay noche. Gracias a que podemos vivir todas esas emociones que son muy necesarias, y siempre lo comentamos aquí, la tristeza es muy necesaria, la ira es muy necesaria, todo igual que la alegría, ¿no? Quiero decir, nos va sacando de estado, de situaciones en el que nos da la oportunidad de seguir aprendiendo y de seguir conociéndonos más como personas, y eso nos va llevando más a la felicidad, ¿no? En la medida, no es el perfeccionismo lo que nos va a liberar para ser felices, es la aceptación, es el darnos cuenta precisamente que somos imperfectos y podernos de alguna manera perdonar por esos errores, ¿no? Siempre y cuando estén sin pasar esa línea roja, ¿no? Quiero decir, no son errores de, pues mira, mato a no sé quién, ¿no? Sino que realmente, oye, pues hoy he dicho esta palabra más alta que la otra, mañana voy a hacer realmente para que esto no ocurra, pero no para el perfeccionismo, sino porque me he dado cuenta que esto a mí tampoco me ha gustado hacerlo, ¿no? Y poco a poco, bueno, pues te perdonas eso, pues hoy he tenido este día de esta manera, esta cosa, pero voy a seguir aprendiendo y voy a seguir haciéndolo mejor y sé que puedo, ¿no? O sea que lo que estás apuntando es que somos un poco ciclotímicos, ¿no? Y hay que aceptarlo, ¿no? Es decir, hay momentos de euforia, hay momentos de cabezas bajas y de encerrarse en uno mismo, pero también es normal. Es decir, en esto también lo que muchas veces lo que se dice y se apunta que la felicidad consiste en momentos felices, son momentos, y luego habrá otros que no son, porque así somos los humanos, ¿no? Y en esta línea hay muchos especialistas, neurólogos, psicólogos, sociólogos, estudios diferentes y demás, libros, vamos a hablar también de los libros, ¿no?, que hablan de posibles fórmulas de felicidad. Antonio, ¿pero hay fórmulas de felicidad? Había una vez una pareja que aparentaban, eran guapos, altos, esbeltos, se interrelacionaban. Tenían todo, muy bien, sí, una cosa así.
y invitaron a un cura amigo a casarles, que les casó, estuvo con ellos, compartió, y aquello seguía aumentando su imagen de pareja feliz. Y ellos se van, eran en Sudamérica, ellos se van de una nación a otra nación, y el cura que pasa por allí, por esa nación nueva donde ellos viven, les va a visitar. Les citan, porque trabajan los dos, les citan al mediodía a almorzar en un restaurante, y llegan, cuando llegan ya están, la pareja llega al cura, las bendiciones y los saludos, los besos y los abrazos, y se sientan a comer. En un momento determinado hay una llamada telefónica y el marido, disculpen y tal, debo contestar, y se va. El cura aprovecha y le pregunta a la chica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tu marido te hace feliz? Y dice, ¿cómo? Que yo necesito a mi marido para ser feliz. Esto viene a colación de que no necesitamos que nadie nos haga feliz, porque eso no lo lograremos jamás. Ni nadie ha logrado hacer feliz a nadie. La felicidad es interna, es interior, es intransferible, se vive. Hay motivos para vivir, pero ese motivo es interior, no es el dinero, no son las amistades, no son que todo eso coadyuva, vaya palabrita muy bonita, que eso ayuda a fortalecer la amistad y a generar la amistad y a tal. Pero la amistad es un estado interior de bienestar, y cuando digo interior es dentro de nosotros mismos, que tiene mucho que ver con el ser de esa persona y no con el haber o tener. Sí, está bien. El haber o tener ayudan, que duda cabe, pero no es con elementos constitutivos de la felicidad. Es receptiva. Yo recibo el cariño de mis amigos. Hombre, y eso aumenta, aumenta mi felicidad, pero no llena el saco de la felicidad. Sí, es una visión más interior, más intimista, claro, más de la propia condición de la persona. Claro. Sí, verdad. Lo que pasa es que, claro, uno cuando a veces, y lo prueban estas encuestas, es que el reconocimiento del otro o de la otra satisface. Sí. Y llena esos momentos. Una llamada, qué bien lo has hecho, cómo te encuentras. Es un factor bastante importante que aumenta el estado de bienestar de las personas, ¿no? En general. Lo que yo creo, y sin descartar evidentemente ese momento interior de cada uno y de cada una, ¿no? El mirarse a sí mismo, los otros, los demás, son una parte importante de la felicidad, de cómo se perciben y sobre todo, y apuntando lo que tú decías, claro, cómo lo percibimos también nosotros interiormente. Es decir, en qué medida el desplante, la agresividad o el mal comportamiento o la deslealtad del otro nos afecta, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Que caes como en un pozo sí, claro, y en esa línea estoy de acuerdo con Antonio. Es decir, lo que importa es cómo percibo yo ese desencanto. Y si estoy preparado para ser resiliente y para seguir adelante, evidentemente no me afectaría tanto. Hacemos un alto en el camino y estamos con ustedes enseguida. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928 481 249.
Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Continúo con ustedes apuntando lo que Antonio Melián decía ahora mismo, con mucha razón, referente digamos, a la búsqueda de la felicidad dentro de uno mismo, del interior de uno mismo. Y yo también apuntaba que efectivamente cuando insistimos en que es importante las demás personas en nuestra forma de vivir, porque su reconocimiento, su afecto, su escucha nos va a ayudar a seguir adelante. Cuando hay un tema, un suceso que produce cierta deslealtad o que percibimos como falta de generosidad, mentira o hipocresía por parte de amistades, ¿en qué medida nos afecta? Como muy bien dicen y han dicho y han repetido hasta la saciedad muchos filósofos y psicólogos, lo importante no es lo que le sucede a una persona, sino cómo cree o cómo interpreta ella o él que le ha sucedido. O sea, la interpretación que se le da al suceso es lo importante. Incluso eso, Arminda, tú lo sabes además, porque es una cuestión, es una cuestión que se va aprendiendo, que es aprendizaje desde la infancia, ¿no? A saber ser resiliente, a saber superar las dificultades, ¿no? Y como estamos también en tiempos de, si me permite, de elecciones de elecciones y demás, curiosamente antes hablábamos de la encuesta de Finlandia, en la que lo que le producía satisfacción y felicidad a los ciudadanos era la honradez, la decencia, el buen hacer de sus políticos y de sus gobernantes. Fíjense ustedes, y no quiero con esto incluir a todo el mundo, porque hay personas muy útiles, muy eficaces que se dedican a la política como una loable profesión, pues para mí es una profesión. Fíjense que ustedes, o piensen, y no sé si ustedes me acompañan, el ejemplo que hoy los políticos, los profesionales de la política dan respecto a la lealtad en cuanto a la amistad. Ayer eras mi amiguito del alma y hoy te traiciono. Ayer te apoyaba, eras el mejor, estamos contigo, y cuando el grupo presiona, lo defenestran y viene otro. Quiero decir con esto que no nos fijemos en la forma de hacer política por parte de los políticos para hablar y para poder tener una razón suficiente para pensar que los demás nos pueden ayudar a ser felices. Porque indudablemente, si hay un ejemplo de deslealtad en nuestra vida pública y social de hoy, es la que ofrece la mayoría de los políticos y políticas. Un inciso, no quería, pero bueno, es lo que yo opino, evidentemente es una opinión personal en la que me reafirmo, ¿no? Y antes, volviendo al tema, de nuevo, Arminda, fórmulas de felicidad no hay, evidentemente. No hay una ecuación de la felicidad, pese a que algunos, ahora recuerdo incluso un libro de Eduardo Punset, y su hija, sí, muy bien, tiene un libro sobre la felicidad muy interesante, ¿no? Y hizo un acopio de diferentes estudios y teorías en la que al final apuntó una posible ecuación o fórmula de la felicidad. Y recuerdo que, por ejemplo, hablaba de saber combatir el estrés, por ejemplo, estar preparado desde la infancia para saber combatir, afrontar las diferentes situaciones de estrés, que también, si uno sabe manipular, controlar, manejar
lo que nos produce tristeza o incomodidad, pues podemos ser más felices. Y esto se adquiere a los 40 años, 50, ¿no? Esto es una cuestión, la resiliencia es una cuestión de hogar. Desde pequeñito. Y de escuela, sí. ¿verdad? Y la importancia de la frustración, que claro. Creo que cada vez la tenemos más tachada como no, es que el niño se va a traumatizar. Y realmente hay cosas que efectivamente traumatizan, pero hay otras muchas que son necesarias. El que hoy no puedes comer porque estás malito de la barriga y esto no lo puedes comer, pues toca que no lo puede comer. Y hay veces que cuando se monta perreta o lo que sea, venga, pues cómetelo para que me dejes tranquila, ¿no? Tanto, y como siempre el modelo somos los adultos, como mismo tú hablabas de esa parte política en la que también nos vamos fijando, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, los peques también van aprendiendo y realmente estamos en una era en la que, por ejemplo, en mi época y en la de ustedes todavía menos, la tele era lo que había, es decir, estaba la 1 y la 2, después llegó la 3, ¿no? Pero la 1 y la 2, y tú encendías la tele y lo que hubiese tenías que verlo, y si querías ver que había un programa que te gustaba a las 5, pues había que esperarse a las 5 del lunes, miércoles y viernes para verlo, pero el martes y jueves pues no lo veía. Y eso también daba como una especie de ilusión, ¿no? Sí. Ahora tú enciendes la tele y pones lo que quieras en el momento que quieras y demás. Y muy bien, pero por otro lado creo que nos estamos haciendo un flaco favor en esa parte de que las cosas no son todo ya, que las cosas necesitan su proceso, y a nivel emocional y el ser humano en general necesita su proceso. Por ejemplo, hay un proceso de muerte, pues necesitas un proceso de duelo, claro, que eso va a pasar por casi un año o más, sí o sí, y entonces nos desesperamos pronto porque lo queremos todo y lo queremos ya, ¿no? Es como ese refrán que dice, dame paciencia y dámela ya, una cosa así. Sí. Y realmente el proceso del ser humano es mucho más tranquilo, más lento, más pausado, ¿no? Y necesita esos procesos. Y como estamos acostumbrados a que ya y a la poca frustración, ocurre lo mismo cuando estamos tristes, pensamos que rápidamente hemos entrado en depresión. Pues no, resulta que el ser humano también tiene estados de tristeza, de aburrimiento, y que todo eso son oportunidades maravillosas para volver a encontrar esa calma y para volver a reajustarnos y para seguir aprendiendo y para ser cada vez más felices. Y con respecto a las fórmulas, yo creo que al final es un poco lo que decimos siempre, ¿no? Pues esos paseos al aire libre con la naturaleza, la comida, el ejercicio, parece cosas de perogrullo y que siempre te las dice el médico y tal, ¿no? Pero es una realidad, por esto que comentabas tú también, ¿no? Del cortisol, de esa hormona del estrés. Sí que nos hemos dado cuenta que eso afecta mucho, ¿no? A estas prisas, a este ya que decimos, ¿no? Ahí al final lo que hay es mucho estrés. Y lo que reduce esa parte de cortisol, esa hormona de estrés, es la hormona oxitocina, serotonina y demás, sí, que la vamos a conseguir gracias a esos paseos, gracias a ese ejercicio, gracias a esta naturaleza, al contacto humano, totalmente. El contacto a la gratificación. Y ahora me estaba acordando otra vez, apuntando y enfatizando lo que también antes hablábamos a raíz de lo que Antonio también planteaba, ¿no? Yo creo que cada una tiene una luz interior que la descubra y que le puede dar sentido y significado a su vida, ¿no? Y eso también importa como proyecto vital de cada uno, ¿no? Y en ese aspecto también los filósofos y los psicólogos, sobre todo psicólogos sociales y cognitivos, establecen un baremo o una diferencia entre, y eso hay ejemplos entre nosotros y entre las colectividades que nos rodean, ¿no? Entre ser felices y darle un significado a la vida. Es lo mismo. Porque, por ejemplo, un misionero o una misionera que está en un país infradesarrollado, de tercer mundo, trabajando de forma a destajo por los demás, tiene para ella o para él, tiene un significado la vida, entregarse, trascender a los demás, ayudarles. Y yo creo que son felices, ¿no?
o no son felices, Sí. o se han privado de otro tipo de placeres y se han centrado en lo que acabo de apuntar, la trascendencia al otro, la ayuda al otro, que por cierto, también es una receta y es una fórmula que se aconseja a muchas personas para que sean felices, para que sean útiles. Entregarse al otro, pertenecer a una ONG sin ánimo de lucro, pues también puede ayudar a ser felices, ¿no? Y no sé si hay alguna diferencia, ustedes vean una diferencia entre tener significado vital en su persona o ser felices. Es lo mismo, Antonio. Vamos a ver, yo creo que implicarse en proyectos, bien activamente, bien a través de aportación económica, bien aportación verbal o de entusiasmo o de publicidad y propaganda para esa ONG, por ejemplo, pueden tener en vilo feliz o de felicidad a la persona que lo hace, ¿no? Está el otro detrás, te imaginas cuando te dicen con 10 euros comen 6 familias en este pueblo, en este sitio, ¿no? Tú al principio no te lo crees mucho porque no te has trasladado, pero una vez que te trasladas ahí, no ha llegado el neocapitalismo, mucho menos el neoliberalismo, están intentando estar o están en esferas superiores y la gente se conforma con lo que tiene y es felicidad, gracias a Dios, los creyentes obviamente. Yo redundo en lo mismo. Aquel periodista que le pregunta a un famoso cantante que está en los 40 principales, que está en el ranking de números de discos, en la millonada de discos que tiene y demás, le preguntan, ¿cuál ha sido el momento más feliz de tu vida hoy? Dice, los aplausos que cerraron el concierto. Reconocimiento. Y le pregunta, ¿y el momento más triste? Cuando entro a mi habitación en el hotel solo. Claro. Entonces, yo vuelvo a repetir, la felicidad no es una cosa que se te pega al lado, ¡ay, mira, ya está la felicidad con el que viene! No. Y luego se va. No, la felicidad está en tu propio ser, en tu propia esencia, en los recursos que tú has ido enumerando, Paco, con bastante capacidad, en los recursos, y Arminda también ha aportado mucho, los recursos de los que echamos manos para engordar ese estado de satisfacción, esa convicción de que estás en el momento histórico y en el lugar no equivocado, claro, en el lugar exultante de la vida. Entonces, volvemos al interior, a interiorizar. Nosotros podemos estar al lado de una juerga impresionante donde muchísima gente se lo pasa muy bien celebrando el aniversario de la abuela o del abuelo y estar algunos más solos que la una. Sí. Solísimos, con su amargura, con su preocupación, con sus avatares de la vida. Y no nos damos cuenta porque aplaude, se sonríe, felicita, actúa, pero realmente si lo observas un poquito despacio, ahí no hay felicidad, ahí no hay ilusión. Entonces, la respuesta a las preguntas que tú haces es la preparación para fraguar una felicidad. Crecimiento interior es mi respuesta. Crecimiento interior. Es decir, cuando yo sé quién soy, de qué soy capaz, qué puedo aportar, cómo recibo la aportación del otro que me enriquece, yo estoy elaborando el habitáculo de una felicidad, de un regocijo en la vida. Yo lo estoy alimentando con actitudes internas de mi propio ser y con ideas exógenas que me están cayendo y que me producen felicidad.
Cuando me producen tristeza, tengo también una conciencia crítica que me dice, en este momento estamos súper abastecidos de información que no sabemos distinguir si son falsas, si son verdaderas, con lo cual las pongo en su sitio. Y a ver cómo voy rumiando, esas, las que no logro dominar, las descarto, y las que yo puedo dominar, esas las trabajo, ¿no? Entonces, efectivamente, la resiliencia aparece, en fin, empleamos esta palabra porque es la última, el saber estar ante una situación adversa, te la produce tu equilibrio emocional interno. ¿Y quién te ha dado ese? Tú mismo has ido trabajando ese equilibrio interior de tu personalidad. Me parece bien y me alegra ese planteamiento general, porque yo, como filósofo y psicólogo cognitivo, haciendo acopio de diferentes teorías y de lo que uno ha experimentado como docente y en la labor profesional, el comportamiento humano, las conductas en general, dependen de las expectativas personales, las expectativas personales respecto al presente y el futuro, y los refuerzos sociales. Con lo cual hacemos una conjunción perfecta de lo que tú apuntabas, Antonio. Ser felices es una luz interior que se desprende y que lo llevamos dentro, como lo fue San Juan de la Cruz, a lo mejor, o Santa Teresa de Jesús, o un monje tibetano a su nivel, ¿no? Y lo que espera del futuro, lo que espera del presente, que también es un antídoto contra la posible melancolía, murria o depresión, y los diferentes refuerzos sociales que recibe del ambiente. Esperemos un momento, hacemos una pausa y estamos con ustedes enseguida. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Seguimos en este rato de tertulia con ustedes, en cierto modo festejando o colaborando una efemérides anterior del mes de marzo, en el que se celebró el Día Mundial de la Felicidad, lo cual a veces es una entelequia y es un desiderando, es lo que todo el mundo quiere y desea en su interior, ¿no? Sí me gustaría tocar, por lo menos hablar, y antes estábamos hablando y lo hemos descrito aquí un poco a nivel general, de las diferentes fórmulas o ecuaciones de la felicidad que pueden existir y que cada maestro tiene su librillo y que cada uno tiene su experiencia personal. Y si le preguntamos a las personas que nos escuchan y nos ven, ¿cómo sos de feliz? Cada uno tiene su receta y tiene su vida y se van de pesca o tocan una rondalla o están en una coral o van a caminar al campo o
cada uno tiene momentos de esparcimiento interior y exteriormente, o se va con los amigos leales, de copas o simplemente a pasear, ¿no? Pero sí me gustaría, a raíz de esto, por lo menos plantear un tema de los miles, cientos vendedores de crecepelos, influencers, libros y demás especies que dan continuamente recetas sobre la felicidad, apuntando además la moda esta TikTok, como se llama, de gente, de pibes y pibas muy jóvenes que se lanzan al ruedo y dan consejos sobre lo divino y sobre lo humano. Y por eso dije antes, un poco retomando el tema de las películas del oeste, ¿no? Los vendedores de crecepelo que estaban por ahí en el oeste americano, ¿no? Vendiendo fórmulas de felicidad, en los que incluyo personalmente los cientos de libros de autoayuda para ser felices. Libros de autoayuda para ser felices, yo a veces lo digo continuamente cuando me lo preguntan personas y con las que uno trata o las que uno trata a nivel incluso profesional. Léete los clásicos. Léete a Plutarco, Marco Aurelio, Platón, Aristóteles, San Agustín. Es decir, el Quijote mismo, el libro del Quijote, ¿para qué? Una buena novela. Pero ustedes van ahora a las librerías de cualquier centro comercial o cualquier librería, cualquier biblioteca, sección de libros de autoayuda. ¿Cuántos hay? 300, 400, 1000. Y no hace falta. Y encima ahora, a mayor abundamiento, los que y las que se dedican a dar consejos para ser felices a través de los medios, de las redes o estos nuevos tipos que se llaman influencers, ¿no? Que hablan de todo y demás y que a veces están haciendo un gran daño, sobre todo a los jóvenes y a los adolescentes, ¿no? Porque les dan recetas para todo, hasta para adelgazar, para combatir el estrés y para 20.000 cosas sin ser para nada tener ninguna cualificación profesional o facultativa. Pero bueno, con esto lo que quiero apuntarle y quiero también hacer una reflexión con ustedes de cómo evitar este bombardeo y cómo ser selectivo a la hora de discernir con quién me junto, de quién recibo consejos y qué leo también, ¿no? Ahí es lo que comentas, Paco, que hay muchas ocasiones que al final es contraproducente porque realmente los chicos están viendo, oye, pues aquí todo el mundo es feliz, ¿no? Cuando te metes en redes sociales, todo el mundo te da su mejor versión, ¿no? Y mira todo lo que hace, y mira todo lo bien que se lo está pasando, y mira todo lo que viaja, y por qué yo no, y por qué yo no, y por qué yo no, ¿no? Y al final esta es la angustia, y más que recibir esos consejos, lo que estás recibiendo es como, jolín, todo el mundo sabe las fórmulas y todo el mundo sabe ser feliz, y a mí eso ya no me da resultado, yo no puedo. Y entonces el yo no puedo, yo no sé, yo no tal, porque estás espejándote cosas irreales o que no son del todo así, porque pasa por un trabajo personal, como bien decía Antonio, como bien comentabas tú mismo, Paco, pasa por ese encontrar también tu motivo de vida, ¿no? Por decirlo de alguna manera, cuando uno encuentra, y por eso comentabas también con lo de, oye, pues la gente que se va de misiones o lo que sea son felices, pues me imagino que habrá muchos momentos muy, muy duros. Sin embargo, como tienen claro cuál es el objetivo que quieren llevar en su vida, qué es lo que portan, pues todo momento les parece una oportunidad y todo momento les parece seguramente no feliz, pero saben que después de ese momento de tensión y de tal, viene la otra parte, ¿no? Después de la tormenta siempre llega la calma, una cosa así. Claro. Entonces, cuando las personas encuentran realmente ese motivo de vida, como que te ancla, ¿no? Y ya lo que diga el otro, empiezas a ser más selectivo, como bien decías, ¿no? Porque te das cuenta que cada uno también está en su proceso personal. Creo que aquí hay veces que nos hemos metido en una sociedad en la que uno es superior y otro es inferior, ¿no? Y no nos estamos dando cuenta de esa horizontalidad que el ser humano tiene, ¿no? Como de aprendizaje mutuo, de aprendizaje común, esto que hablábamos, en el que todos nos interrelacionamos y todos aprendemos. Es una pena que hablemos de todas nuestras virtudes y que no nos sentemos a hablar de todas nuestras miserias, ¿no? Porque, y yo en consulta muchas veces lo veo, digo, jolín, quiero hacer, y tengo compañeras que lo hacen,
como una mesa redonda de jóvenes para que se escuchen, porque realmente todos hablan de esa misma soledad, y si se escucharan se darían cuenta que no están tan solos, porque todos están viviendo esa misma situación, ¿no? Viene a cuento también lo que antes hablábamos, o yo planteaba sobre las multitud, cientos de tomos y de folios de libros de autoayuda, porque en este mes de abril se celebra el Día del Libro, ¿no? El Día de Shakespeare y de Miguel de Cervantes, ¿no? Y lo digo porque hay veces que a nivel profesional, y todos estamos trabajando con digamos, en cierto modo, con clientes, usuarios o pacientes, como queramos llamarle, hay que descubrir cada uno en su interior y en su vida con qué cosas puede ser feliz y a qué recurrir, ¿no? Y hay veces que uno descubre, bueno, pues si a esta persona le gusta la lectura, pues que lea, y a lo mejor un buen libro, incluso escribir, no publicable o no publicable. A veces se aconseja que escriban sus sentimientos, que escriban sus expresiones, sus dichas y sus luces y sus sombras, ¿no? Y que lo lleven después al diván del psicoanalista o del psicólogo. Es así, ¿no? Lo digo porque a veces un buen libro que te sumerge en una imaginación trascendental o que te atrapa, también es un momento para ser felices, ¿no? Porque hay veces que la felicidad es un desiderato, como dije anteriormente, tremendo, que hay que lograrlo y que hay que luchar por ella y que a veces es imposible. No, son momentos y tú lo apuntabas muy bien, de recogimiento personal, de tranquilidad, de meditación y de encontrarse con una persona que le escuche, como dije anteriormente, el comportamiento humano, las expectativas, las ilusiones propias y el refuerzo del otro, Antonio. Sí, vamos a ver. Yo os comparto la opinión de la basura que se vierte en nombre de la ciencia, pero en todos los aspectos, La alimentación, te lees un prospecto, la medicación, te vuelves a leer también, y dices tú, esto me salva para toda la vida. Y entonces te imaginas, muy longevo, tanto como yo. Entonces, somos muy radicalistas, ¿no? El poder está dentro de ti, es el título de un libro de autoayuda. Eso lo defendía San Agustín cuando decía, aunque sea la iglesia la que me mande a hacer algo que mi conciencia considera que está en contra de la voluntad de Dios, desobedeceré con mucho gusto a la iglesia. Eso es conciencia crítica. Sí, claro. Eso es decir, tengo una conciencia, ¿dónde está? No lo sé, en el cerebro, en el corazón, ¿dónde está? Está. Que realmente cada vez que los cantamañanas anuncian una primavera, o los derrotistas anuncian un apocalipsis, y a lo largo de estos meses pasados hemos pasado por un montón de apocalipsis, pero los economistas siguen diciendo que el Producto Interior Bruto sigue subiendo, que el nivel de inflación baja, que no sé. Entonces, ¿dónde está el apocalipsis? Se sigue hablando del apocalipsis. Claro. Entonces, en intereses privados, particulares o partidistas. Totalmente, claro. De acuerdo, ¿verdad? Entonces, si yo tengo ese faro permanente, que cómo se hace, lo tienes que construir. No viene nadie a hacer. Tú tienes que hacer tu pequeño faro, que con la rayo de luz que tú determines que tiene que tener el rayo, la velocidad, el corto o largo espacio de luz, la ausencia de luz larga o corta. O sea, tú creas tus propios mecanismos, y ese faro, cuando ve, oye, siente, inmediatamente dice, ¿y esto qué hay de verdad aquí? ¿Qué hay de bueno? ¿Qué hay de malo? ¿Qué intereses potencian esto? Entonces, eso es lo que se llama espíritu crítico. Y entonces, eso te ubicará siempre en tu lugar y en el lugar de aquellos que van descollando porque comparten contigo esa situación. Cada vez son menos. Porque, claro, ¿qué ocurre? Que la supremacía de los partidos políticos que se le ha dado
extravagantemente, pero muy consciente, cuando todo el mundo está dando opiniones acerca de un discurso o de una propuesta o de una intervención, de repente, al día siguiente, todos los elementos de arriba, de abajo, de en medio de ese partido están todos diciendo lo mismo, a ser posible con la misma frase. Eso no es conciencia crítica, esto es todo lo contrario. Eso es borreguismo. Y te lo dice uno que guardó ovejas. Salía una que dirigía un poco y allá iban todas pegando, claro. Gregarismo. Ahora se me ocurre lo que acabas de apuntar por la cosa económica, por la cuestión económica. Hay un psicólogo, profesor de Harvard, Steven Pinker, un gran psicólogo, ha hecho muchas publicaciones muy interesantes, ¿no? Y que habla de cambiar Producto Interior Bruto por Producto Interior de Felicidad. Claro, es decir, hay y eso tiene su razón de ser, ¿no? Incluso hasta tal punto de que, como ustedes saben, y quizás también los que nos ven y escuchan también, se han creado en ciertos países ministerios de la felicidad. Y recuerdo que de forma, el gobierno de Chávez en Venezuela, curiosamente, fíjense ustedes cómo es de feliz esa pobre gente ahora, ¿no? Incluso recuerdo que algún consejero en Canarias de un gobierno anterior también lo alumbró, posiblemente tomando recetas o tomando ejemplos de lo que escuchó. Pero tiene su razón de ser, y en eso también estoy de acuerdo, y un poco enlaza con lo que antes decíamos, ¿no? Y estamos además en épocas de reflexión para ver a las personas que elegimos, ¿no? Para que se ocupen de la red pública, de la cosa pública, ¿no? Que es importante, ¿no? Que elegimos o que no elegimos, pese al desencanto que cada vez uno ve más en la gente con la que uno se encuentra, ¿no? Es decir, cómo la política, las instituciones y la economía trabaja, propone, discute, hace planteamientos y programas para que la gente sea feliz, para que la ciudadanía se sienta feliz. Y vuelvo y retomo el ejemplo de Finlandia, año 2018, donde el Ministerio de Educación tiene más dinero que 3 ministerios juntos españoles. Claro, entonces así están, ¿no? Así les va. Y donde, por ejemplo, y antes apuntamos también que el tema de los políticos, de la confianza que tenían en los gobernantes, cuando descubrieron que un viceministro de Educación había defraudado 4.000 euros y que no se lo llevó al bolsillo, inmediatamente dimitió. Exactamente igual que pasa en el Estado español, ¿no? Pero bueno, perdonen, pero vamos, esto me viene por lo que apuntaba Antonio ahora, de la economía. Producto Interior Bruto, ¿por qué no lo cambiamos por Producto Interior de Felicidad? Y en eso se deben aplicar las instituciones y los políticos y los gobernantes y las empresas y los economistas a diseñar programas para que la mayoría de la gente, la gran mayoría, tenga expectativas de buena vida. Y con esto, si les parece, pues terminamos por hoy y les emplazamos para el próximo programa, y entre los 3 les decimos otra vez y de nuevo e insistimos: sean felices si pueden y les dejan. Hasta pronto.